Algo sospechoso sucede en el Ártico, y no hablamos del tipo que involucra redes. China está buscando establecer una presencia en un territorio del que nunca ha formado parte, y lo está haciendo justo en un momento en que la presencia de Estados Unidos en el Ártico está en su punto más débil, y todo se reduce a un solo tipo de barco. Rompehielos. No vas a creer lo que hacen los rompehielos chinos cerca de Alaska. Estados Unidos tiene que responder, y eso es exactamente lo que está haciendo ahora y lo que hará en el futuro. El 8 de agosto, The War Zone informó que el Ejército y la Guardia Costera de Estados Unidos colaboran en una amplia misión de monitoreo en el Ártico. El objetivo de su monitoreo son 5 buques rompehielos chinos que han aparecido en la región ártica, cerca de Alaska. Esos rompehielos son preocupantes. Estos grandes y potentes barcos, diseñados para cruzar el hielo ártico, son muy escasos en Estados Unidos. TWZ señala que la presencia actual de China es 2 veces y media mayor que la fuerza de rompehielos de la Guardia Costera. En este momento, China le está ganando a Estados Unidos en el Ártico, y apenas tiene que hacer algo impresionante para lograrlo. Estados Unidos al menos ha respondido a la presencia de estos rompehielos chinos. El 8 de agosto, la Guardia Costera de Estados Unidos informó que detectó y respondió a 2 supuestos buques de investigación chinos en la región ártica. 2 barcos se sumaron a otros 3, formando 5 en total. La Guardia Costera lo informa en su comunicado. El 5 de agosto, una aeronave de ala fija, CEN-130, J. Hércules de la Estación Aérea Kodiak, respondió a los buques de investigación chinos GD y el Chongshan, Datsui GD. Ambos buques transitan al noreste en el estrecho de Bering. Es una respuesta interesante. Estados Unidos envió una aeronave en vez de un barco para mostrar que sabía lo que hacía el buque chino. Aún así, fue una demostración de fuerza. Sin embargo, también muestra que Estados Unidos tiene pocos barcos aptos para operar en el Ártico. Un avión vuela varias horas antes de recargar combustible. Estados Unidos envió un barco capaz de monitorear por más tiempo en el segundo intento, enviando así un mensaje más fuerte a China. El 6 de agosto, la tripulación del guardacostas de Estados Unidos, Qatar, Bash, WMSL 751, volvió a responder al Chongshan, Dashui GD, mientras transitaba hacia el norte en el mar de Chuky, por encima del Círculo Ártico, después de pasar por el estrecho de Bering. El comunicado de prensa añade: a partir de estas declaraciones vemos la mención de TWZ sobre la debilidad comparativa de la Guardia Costera de Estados Unidos frente a esta nueva presencia china en el Ártico en acción. Se envió una aeronave primero porque no había un barco cerca para responder. No había un barco cerca porque Estados Unidos carece de suficientes rompehielos para operar en aguas que China investiga. Sin embargo, ahora los barcos chinos están siendo monitoreados. Y, según TWZ, ese trabajo de monitoreo lo están realizando tanto el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, o Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, como el Comando Norte de Estados Unidos, o Comando Norte de Estados Unidos. Un portavoz de este último habló con TWZ para disipar cualquier temor de que China pueda estar planeando un ataque inminente desde la dirección del Ártico. Las embarcaciones operan en aguas internacionales y no son amenaza para la defensa nacional, pero su número ha aumentado respecto a años previos. El portavoz informó a TWZ que Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica y el Mando Norte de Estados Unidos seguirán vigilando el barco en la región. Así que, si no se avecina un ataque, lo cual es una gran noticia para Estados Unidos, hay que preguntarse, ¿qué están haciendo los rompehielos de China en el Ártico en este momento? Parece que la respuesta es investigación. Esa es la impresión de TWZ basada en eventos de julio, cuando el buque de investigación chino Shulong-2 fue visto a 290 millas al norte de Alaska. Estados Unidos envió un C-130J Hércules para vigilar ese buque. Pero lo que estamos empezando a ver en el Ártico es una afluencia de barcos chinos que están tratando de aprender todo lo que puedan sobre el territorio. La presencia de estos buques refleja 3 años de aumento de actividad de embarcaciones de investigación chinas en Estados Unidos y el Ártico. Según TWZK, la Guardia Costera de Estados Unidos informó que el año pasado 3 barcos chinos investigaron al norte del estrecho de Bering. Pronto hablaremos de por qué China investiga tanto. Pero antes surge otro problema. Actualmente hay 5 barcos chinos en el Ártico, bajo la mirada de Estados Unidos. En el futuro serán muchos más. Las hazañas árticas de China no son solo para aprender sobre una de las regiones más inhóspitas del planeta. Para personas y barcos, forman parte del esfuerzo de China por aumentar su presencia en el Ártico de forma notable. Eso dice el senador Dan Sullivan, una de las figuras políticas más destacadas, según el Alaska Beacon. Sullivan destaca el problema de China en el Ártico y dice que Singapur tiene más capacidad de romper hielo que nosotros.
Eso nos ha retrasado frente a nuestros adversarios. Rusia cuenta con más de 50 rompehielos varios nucleares y armados. China, sin territorio ártico, está formando una flota polar y pasando más tiempo cerca de nuestras costas, incluso este verano. Hay dos conclusiones. Además de la debilidad de los rompehielos de Estados Unidos, China construye una flota polar. Rusia ya tiene una. ¿Y no lo sabías? Esas dos naciones están trabajando juntas para aumentar su influencia colectiva sobre la región ártica. En octubre de 2024, High North News reveló que China había completado 7 viajes de contenedores árticos en 2023, seguidos por 12 en 2024. A finales de año, Pekín y Moscú colaboraban para construir más barcos para estos viajes. Específicamente, las dos naciones han unido fuerzas para fabricar 5 barcos portacontenedores de clase ARC-7ICE, según High North News, todos los cuales conectarán China y Rusia a través de los puertos de Shanghái y Ningbo, en China, con San Petersburgo y Arcángel en Rusia. Grupo Industrial Saltillo añadió a esto en un informe de diciembre de 2024 sobre la misma empresa conjunta, afirmando que Rusia está despejando oficialmente el camino para que China se convierta en una presencia más dominante en el Ártico en un futuro cercano. También señala que China es un partidario encubierto del proyecto ártico de gas natural licuado 2 o gas natural licuado 2 de Rusia. Si Rusia realiza este proyecto, el gas natural licuado 2 será cerca del 9% de la producción mundial de gas natural licuado. Eso sería ideal para Rusia, pues el gas natural licuado 2 le permitiría atraer inversiones extranjeras y más clientes de gas natural licuado. Mientras el país enfrenta sanciones occidentales por la invasión de Ucrania de Vladimir Putin, China busca involucrarse desde el inicio. El resultado parece ser una situación de tú me ayudas y yo te ayudo. Rusia obtiene el apoyo de China en su proyecto Gas Natural Licuado 2. Rusia apoya a China para que tenga una flota ártica más poderosa, siempre que cumpla el acuerdo. Los 5 nuevos barcos se sumarán a las 5 embarcaciones aptas para el Ártico, que, según informó 60 Grados Norte China, tendrá en su creciente flota polar a partir de enero de 2025. Además de eso, China también está trabajando en la construcción de un nuevo rompehielos, que estará enfocado en la investigación y posiblemente será de propulsión nuclear. Se sabe poco de esta embarcación. En 2019, 60 Grados Norte mostró un modelo de su posible aspecto. Además, en agosto de 2024, el Global Times informó. Wu Gan, diseñador principal, afirma que la investigación y desarrollo de la embarcación Shuilong Kramin-Dietio avanzan sin problemas. Todavía no hay un plazo para cuándo el Shuilong IA estará listo para navegar, pero la realidad a la que Estados Unidos ahora tiene que enfrentarse es que no pasará mucho tiempo antes de que China tiene una flota de 11 barcos que son capaces de navegar en el Ártico. Estados Unidos tiene 2. Ya existe una disparidad revelada por el hecho de que 5 barcos chinos capaces de operar en el Ártico están actualmente operando en esa región. El hecho de que China esté buscando más que duplicar el tamaño de esa flota significa que tiene a Estados Unidos completamente a la defensiva, en un territorio sobre el cual se supone que Estados Unidos debería tener cierto control. Eso son malas noticias. Esto nos regresa a la pregunta inicial del video. ¿Por qué China quiere aumentar su presencia en el Ártico? Para responder, debemos volver a 2018 y al libro blanco La política ártica de China, publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular China. El libro blanco analizó cómo el cambio climático acelera el derretimiento de nieve y hielo en el Ártico. Este derretimiento está llevando a la posibilidad de una ruta de navegación norteña, que antes era imposible de recorrer para la mayoría de los barcos, abriéndose. China quiere poder aprovechar esa ruta cuando el cambio climático haga su parte para destruir el Ártico tal como lo conocemos actualmente. China se declara estado cercano al Ártico en su libro blanco y dice ser uno de los países continentales más próximos al círculo polar ártico. Eso justifica, aunque de forma debatible, por qué China busca fortalecer su flota ártica. Para Pekín, el Ártico es solo otro territorio que China busca controlar al máximo. El libro blanco señala que China se unió al Comité Internacional de Ciencia Ártica en 1996 y hasta 2017 realizó 8 expediciones científicas en el Océano Ártico. Basándonos solo en este libro blanco, podemos ver que el deseo de China de expandir su influencia en el Ártico no es algo reciente. Lo ha estado haciendo durante décadas, involucrándose en organizaciones científicas dedicadas a la región desde la década de 1990. La afirmación del libro blanco sobre que China es un estado cercano al Ártico es engañosa. El Georgetown Journal of International Affairs señala que el punto más al norte de China está a unas 900 millas del Círculo Polar Ártico. Un vistazo rápido al mapa mundial muestra que Rusia está entre China y el Ártico. Mongolia tiene más derecho que China a considerarse estado cercano al Ártico.
Lo mismo pasa en gran parte de Europa, incluso en Reino Unido, Noruega, Suecia y Finlandia. La cercanía al Círculo Ártico no justifica las acciones actuales de China, pero es un argumento que Pekín está feliz de presentar porque acerca a China a lograr dos cosas que realmente desea: fortalecer tanto sus intereses estratégicos como económicos. China ya construyó una base de investigación en Svalbard llamada Estación Río Amarillo. Esa base apoya a barcos chinos que dicen investigar en el Ártico. Por supuesto, no está de más que la isla, ubicada entre Noruega y el Polo Norte, podría dar a China una base para observar actividades en el norte de Europa. Defense News señala que la alianza de China con Rusia en el proyecto Gas Natural Licuado también forma parte de los intereses estratégicos del país. China logra construir una alianza más profunda con una nación antioccidental, mientras que potencialmente utiliza el gasoducto de Rusia para dejar de depender del carbón en el proceso. Si China coopera con Rusia para crear un corredor de transporte por la ruta del Mar del Norte, se vuelve aún más estratégica en el Ártico, según Defense News. Tendrá control parcial y, por lo tanto, una gran influencia sobre un corredor marítimo que docenas de países querrán utilizar. Eso ayuda a aumentar la influencia global de China. Agrega el posible acceso a depósitos minerales, como señala Rand, y hay aún más razones para que China se posicione como una potencia en el Ártico. El Ártico contiene litio, cobalto, grafito y muchos elementos de tierras raras. Aunque China no pueda acceder hoy a esos depósitos, influir en el Ártico ahora podría darle acceso a esos recursos en el futuro. Hay mucho petróleo en el Ártico. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, o Instituto Internacional de Estudios Estratégicos lo dice. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que hay 90.000 millones de barriles de petróleo sin descubrir en la región. Eso representa cerca del 13% del petróleo sin descubrir en el mundo. El Ártico contiene el 30% del gas natural, sin descubrir por eso el proyecto ruso mencionado. Todos estos recursos, combinados, convierten al Ártico en un verdadero tesoro para cualquiera que logre establecer el control sobre la región. Eso nos lleva al objetivo económico de China. Claro, acceder a minerales raros sería beneficioso económicamente si China puede extraerlos y venderlos, incluso sin esos minerales. China puede beneficiarse económicamente al colaborar con Rusia para crear una ruta comercial por el Ártico. En 2011, el Instituto Ártico afirmó que expertos de Canadá y Estados Unidos estiman que la ruta de navegación del norte podría alcanzar el 2% del transporte marítimo mundial en 2030 y el 5% en 2050. Esas cifras parecen pequeñas hasta que ves la magnitud del sector de carga marítima. Statista indica que cerca del 80% de los bienes mundiales se transportan en barcos, haciéndolos más relevantes que otros vehículos. En el comercio global, el Comité de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, confirma esa cifra y destaca que el comercio marítimo mundial también crece. Creció un 24% en 2023, transportándose 123.000 millones de toneladas de carga por mar ese año. En 2024, la misma organización afirmó que el comercio mundial de bienes alcanzaría los 25 billones de dólares a fin de año. El 80% de 25 billones es 20 billones de dólares. Esto nos regresa a las cifras de 2 a 5% mencionadas previamente sobre rutas comerciales emergentes en el Ártico. Si el Instituto Ártico tiene razón, las nuevas rutas comerciales en el Ártico valdrán unos 400.000 millones de dólares en 2030. En 2050, el Ártico permitirá el tránsito anual de bienes por $1 billón. Aunque los porcentajes son bajos, las cifras en dólares son enormes. Por eso China quiere parte de ese pastel. Su flota creciente en el Ártico parece ser clave para lograrlo. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos lo resume mejor. Para China, usar la ruta del norte traerá beneficios económicos. La distancia de Shanghái a puertos alemanes es más de 4.600 kilómetros, unos 2.900 millas más corta por la ruta norte que por el Canal de Suez. Así que no se trata solo del volumen total de comercio. Abrir rutas comerciales en el Ártico ayuda a China a reducir drásticamente el tiempo que sus barcos de carga pasan en el mar, lo que en última instancia significa más ganancias para los bolsillos de Pekín. De repente, el hecho de que se estén rastreando 5 barcos de investigación en el Ártico parece una noticia mucho más importante. Estados Unidos afirma que estos barcos no amenazan su seguridad nacional, y tiene razón. Atacar a Estados Unidos a través del Ártico no está en la mente colectiva de China, pero eso no significa que los barcos de investigación chinos no representen ninguna amenaza. Son una muestra para Estados Unidos de que China lleva ventaja en el Ártico. Si esto sigue, será China y Rusia. Esto crea nuevas rutas comerciales y dominio en una región que será más relevante con el cambio climático en el Ártico.
Estados Unidos debe responder y hacer más que enviar una aeronave y uno de sus 2 rompehielos para vigilar los barcos chinos. Afortunadamente para Estados Unidos, al menos, esa respuesta ya viene en camino. El 10 de agosto, The Alaska Beacon informó que la Guardia Costera de Estados Unidos sumó su primer rompehielos nuevo en 25 años. Stories es un barco reacondicionado, no un rompehielos nuevo. Aún así, es mejor que nada, y el viejo barco petrolero aumentará la limitada presencia de Estados Unidos en el Ártico. Aún así, la incorporación de un barco más a una flota de 2 no pone exactamente a Estados Unidos en igualdad de condiciones. China tiene 5 barcos y planea agregar 6 más en el Ártico. Estados Unidos también tiene planes. Pocos días después de asumir, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que priorizará la construcción de nuevos rompehielos en su segundo mandato. Ordenaremos unos 40 grandes rompehielos, según Forbes. Trump lo dijo en enero, considerado entonces una sorpresa y posible error, pero quizá no fue un desliz. Aunque 40 nuevos rompehielos podría parecer una meta poco realista para que Trump la logre durante los 4 años que un presidente de Estados Unidos tiene en el cargo, al menos está respaldando sus palabras con dinero estadounidense. El 3 de julio, Reuters informó que Trump impulsó incluir más barcos en su gran proyecto de ley fiscal y de gastos para que Estados Unidos domine el Ártico. Más de $86,000 millones se destinarán a que la Guardia Costera de Estados Unidos construya su flota de rompehielos. El proyecto de ley destina cerca de la mitad del dinero a 3 cortadores de seguridad polar de la Guardia Costera. El resto será para cortadores medianos y ligeros. Ese dinero quizá no baste para entregar 40 rompehielos como dice Trump. Solo los cortadores pesados duplicarán la flota ártica de Estados Unidos y podrían triplicarla o más, según cuántos cortadores medianos y pequeños se compren. $43,000 millones pueden darse a la Guardia Costera de Estados Unidos. Además, Estados Unidos también forma parte de un plan de agrupación de recursos que lo verá asociarse con otras naciones para fortalecer el control del occidente colectivo sobre el Ártico. El plan fue anunciado en julio de 2024 e incluye a Estados Unidos, Canadá y Finlandia en un nuevo pacto de hielo. Eso podría hacer que los 3 países construyan hasta 90 rompehielos próximamente. Si el pacto sigue, Occidente será el principal actor en el Ártico. 90 rompehielos más colocan a estos 3 países por encima de los 57 de Rusia y los 11 que China tendrá si cumple sus acuerdos. Hay un conflicto potencial en el Ártico. Estados Unidos vigila 5 barcos de investigación chinos, que por ahora no parecen estar en peligro. Son señales de lo que vendrá. Pronto, el Ártico será escenario de una batalla entre Oriente y Occidente. Estados Unidos debe mejorar su estrategia si Occidente desea ganar, ya que Rusia y China dominan el Ártico en este momento. Si Estados Unidos refuerza su flota ártica, podría presionar a China a romper con Rusia. Estados Unidos ya advirtió a China que rompa con Rusia o habrá consecuencias. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para más videos sobre los últimos acontecimientos en el Ártico. Y gracias, como siempre, por vernos.